Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Muy buenas a todos a un día más a este podcast histórico de confianza de Ecos de la Historia. El equipo completo, como siempre, nuestro profesor de cabecera, don Álvaro Cortés Oliva. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí preparadísimo y más para un día tan especial como este. Un día muy especial. ¿Y quién les habla? Dreu Alegre, un historiador en Dinamarca. Hoy tenemos un podcast muy especial porque aprovechando las fechas que son, aprovechando que cuando salga este podcast quedará un solo día para que sea el Día de la Mujer, el 8 de marzo, hemos hecho un podcast muy especial. Un podcast en el que queremos explorar todas aquellas mujeres olvidadas por la historia, todas aquellas mujeres que contribuyeron decisivamente a nuestro desarrollo y que por la historia fueron más o menos olvidadas. Hoy creo que tenemos algunos de sus ejemplos y además con cosas muy curiosas. ¿Verdad que sí, Álvaro? Muy curiosas, desde luego. Pues mira, sin más dilación, vamos a la primera de todas porque me parece que es un caso arquetípico y ya veréis que muy interesante. Cuéntanos, ¿de quién hablamos? Pues mira, hablamos de la señora Lisa Meitner. Uh-huh. Aquí, antes de iniciar el programa, yo le estaba diciendo a Andreu, he escogido, ¿no? Estaba ahí investigando una tal Lisa Meitner. Me dice, hombre, ¿cómo me puede decir una ¿Cómo tal? que una tal? ¿Cómo que una tal, la pionera, ¿no? en la fisión nuclear? ¿De qué me estás yendo? ¿No? Pues, Sí. este es uno de los personajes importantísimos, ¿no? Que ha sido bastante invisibilizado. Y es que hablamos de una de las pioneras en el campo de la fisión nuclear y, bueno, una figura fundamental dentro de las ciencias y de la física tal y como la conocemos en nuestros días. Uh-huh. Vamos a entrar un poco en la vida de esta mujer, ¿no? Para que nos hagamos una idea de los obstáculos en los que tuvo que superar durante toda su vida. Lo primero de todo es situarla en su contexto, tanto histórico como geográfico. Uh-huh. Lisa Meitner era una mujer que nació en Viena el 7 de noviembre del año 1878, es decir, ¿no? En ese contexto del Imperio Austrohúngaro. Era de una familia, proveniente de una familia judía bastante acomodada, donde no tenía problemas monetarios, y siempre tuvo un gran interés por ese mundo de las matemáticas, así como de la física. Un mundo al cual se le negaba por su condición precisamente de mujer. Y es que en aquellos momentos, en el mundo de la educación secundaria, esa educación preparatoria para el campo, ¿no? Ya más especializado, más universitario, pues estaba bastante cerrado a lo que era el género femenino. Pero aún así, Lisa Meitner siempre tuvo una gran voluntad de entrar, ¿no? En las puertas de una física más avanzada, una física más experimental y desde luego, ¿no? A unos niveles bastante complicados, siendo, ¿no? Como era ella una mujer en aquellos momentos y durante toda su vida. Y muchos otros puntos. Bueno, pues Lisa Meitner evidentemente hizo un salto importante desde la escuela, podríamos decir, primaria a la universidad, pasando por unas pruebas de acceso las cuales eran muy duras y las cuales pues buena parte de la gente que se presentaba no llegaba a aprobar nunca. Ella lo hace con bastante éxito, también aprovechando que provenía de una familia, ¿no? con ciertas facilidades económicas y tuvo buenos profesores que le aconsejaron y que la formaron bastante bien para este mundo académico. Y así lo mostró ella en el año 1905, cuando presenta su tesis final de licenciatura, de grado universitario, Uh-huh. una tesis precisamente sobre el examen de la fórmula de Maxwell, a través del cual se licencia en el campo de la física y posteriormente, un año después, en el año 1906, se doctora en el campo de la física. Lisa Meitner, además de ser una mujer bastante brillante, una mujer con una gran inquietud. Lo primero que hace cuando consigue este grado de doctorado en su especialidad es juntarse con gente que verdaderamente era brillante en la época en la que vive. Lo intenta con Marie Curie, de hecho solicita una beca para estudiar y para formarse con ella en París, pero sin embargo esta beca pues la verdad es que no acaba derivando en nada positivo. Por ello pues acaba dándose por vencida y estableciendo su residencia en Berlín, donde recibirá pues clases de una persona bastante notable en el campo de las ciencias y de la física, como era el señor Max Planck, posteriormente pues Nobel en el año 1918. Uh-huh. Siguió su formación en Berlín y acabó pues ingresando en el Instituto Kaiser Wilhelm, un instituto bastante centrado en el campo de la química, donde pues una de sus grandes amistades
con la que, bueno, podríamos decir que estuvo buena parte de su vida, ¿no? Hicieron muy buenas migas, fue el señor Otto Hahn, ¿no? Un químico, pues, de gran brillantez, a través de los cuales, pues, hicieron ambos grandes investigaciones juntos, ¿no? Codo a codo. Una de las grandes investigaciones y de los grandes logros que conseguirán en esos momentos, sin duda, será el de aislar el isótopo protactino, un logro bastante considerable. Sin embargo, no podemos desconectar al personaje de Lisa Meitner con el contexto histórico en el cual vivió. Y es que este no era otro que posteriormente el de la Alemania nazi, de ese Tercer Reich, el cual, pues a través de las leyes de Nuremberg, hizo muy difícil la vida de Lisa Meitner debido a su condición judía. Ello provocó que acabara emigrando a Suecia, donde empezó a trabajar en la Universidad de Estocolmo, junto a su fiel amigo Otto Hahn, Fritz Strassmann, y ella misma, pues los tres investigaron acerca de la fisión nuclear y crearon pues un primer modelo acerca de esta. Un primer modelo el cual pues acabaría provocando que su gran amigo Otto Hahn fuera premio Nobel en el año 1944. Sin embargo, y es aquí donde señalamos su condición de invisibilizada a lo largo de la historia, ella nunca fue galardonada con este premio debido a que el propio Otto Hahn, a la hora de escribir la participación, pues, bueno, podríamos decir que en ningún momento puso el nombre de Lisa Meitner debido a ese contexto del Tercer Reich, ¿no? Y que él veía que podía provocarse pues, una persecución contra sus estudios. Y bueno, es aquí, ¿no?, donde vemos cómo fue una de las grandes víctimas de la historia, ya no por, ¿no?, el hecho de ser mujer de ese género femenino, el cual pues hemos visto que tiene muchos obstáculos, sino también, ¿no?, por la condición de judía en tiempos de la Alemania nazi. Finalmente, en el año 1968 acabó falleciendo en Gran Bretaña. Pues un caso, vemos, de grandes dificultades en aquel contexto, pero que nos deja sin duda a una mujer notable y fundamental a la hora, ¿no?, de entender la física en la actualidad. Y Andreu, yo sé que tú tienes también una científica prominente, una figura que, sin embargo, ¿no?, a todos los condicionantes y todos los obstáculos que sufrió, pues nos ha dejado también en la actualidad pues grandes logros. Sí, correcto. Y la verdad es que tiene también algunos paralelismos, no solo por el hecho de ser mujer en una época en que los méritos de las científicas no estaban en absoluto reconocidos, sino también por la condición de que venía de una familia acomodada. Es más, yo diría que venía de una familia todavía más acomodada. Estamos hablando de Augusta Adakin, a lo mejor por este nombre nos suena un poquito menos, pero es más conocida como Ada Lovelace. Y estamos hablando de la que se considera una de las pioneras en la computación, en los ordenadores que tendríamos hoy en día. Esta señora nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres. ¿Y por qué digo que venía de una familia muy acomodada? Entre otras cosas, porque era hija del famoso poeta Lord Byron y de su madre, que era Ana Isabel Milbanke. Y digamos que también se vio bastante afectada por la separación de este matrimonio a una corta edad. Recordemos que a principios del siglo XIX estaba bastante mal visto el tema de los divorcios. Y en este caso se ve que Lord Byron, como buen artista, tampoco estaba demasiado en sus cabales, vamos a decirlo así. Y esto condicionó a su madre, que temerosa de que Ada heredara el temperamento volátil e incluso a veces violento de su padre, pues hizo que fomentara en ella una educación muy rigurosa, con bastantes internados y sobre todo muy rigurosa, especializada en matemáticas y en lógica. Disciplinas que, como sabes, en ese momento eran bastante poco habituales que una mujer estudiara o que incluso le dejaran estudiar. A los 17 años de edad, Ada conoció al famoso matemático Charles Babbage, y este señor también ha sido reconocido como el segundo padre de la computación. Es decir, ahí tenemos el kit de la cuestión. Gracias a este matrimonio, pues, tenemos ordenadores hoy, básicamente. Babbage estaba desarrollando en ese momento, con 17 años, lo que se llegó a llamar la máquina analítica, que no era otra cosa que un dispositivo mecánico que aspiraba a realizar cálculos complejos. Lo que vendría siendo una calculadora, pero estamos hablando de hace más de 200 años. Ada, fascinada por este proyecto, empezó a colaborar con su marido, con Babbage, y demostró una comprensión que iba muchísimo más allá de lo racional e incluso iba muchísimo más allá de los estudios que llegaba a tener.
hacía cálculos mucho más rápido que lo hacían los alumnos y los compañeros de su marido. Así que estamos hablando de un auténtico genio, prácticamente muy autodidacta. En 1842, Ada tradujo un artículo del ingeniero italiano Luigi Menebra sobre una posible máquina analítica, otro proyecto que se estaba realizando en paralelo, y digamos que lo importante realmente no fue la traducción de este artículo, sino que su contribución más significativa fueron las extensas notas que añadió a esta traducción, las cuales, para que nos hagamos una idea, triplicaban la longitud del texto original. Y entre estas notas destacan los diferentes algoritmos muy detallados para poder calcular el número de Bernoulli, utilizado por la propia máquina de Babbage. ¿Qué es este número? Es uno de los epicentros de las matemáticas modernas y era algo que en ese momento se pensaba que era imposible realizar con un ingenio mecánico de este tipo. Un aspecto muy notable de la visión de Ada fue su capacidad para prever, digamos que, aplicaciones a esta computación más allá de lo que podían ser los propios cálculos matemáticos. En una época donde las máquinas eran vistas únicamente como herramientas aritméticas, podríamos decirlo, ella sugirió que podrían llegar a procesar símbolos y, por ende, a crear música, a crear arte, a crear literatura. Digamos que esa perspectiva adelantada es lo que se refleja en sus propias palabras cuando ella decía: la máquina analítica podía actuar como sobre otras cosas, además de sobre los números. Si estos objetos fundamentales fueran susceptibles de relaciones fundamentales mutuamente relacionadas por medio de las operaciones de la máquina. Es una frase que es muy complicada de entender así a simple vista, pero para que nos si no eres científico... Sí, es complicado. Vamos a simplificarlo. No entiendes nada, como en mi caso. Vamos a simplificarlo. Venía a decir que con el desarrollo de ese tipo de maquinaria no solo se podrían hacer operaciones matemáticas, sino que en un futuro podrían llegar a grabarse podcast quizás con estos medios. Digamos que fue una auténtica visionaria que destaca no solo por su papel de matemática, sino también por todo lo que propició, todo el camino que abrió para todos los desarrollos posteriores en cuanto a computación. ¿Qué te parece la señora? Pues la verdad es que me queda cuadros. No sabía ni ese vínculo familiar con Lord Byron, así que me acaba de estallar la cabeza. Son familias de artistas, vamos a decirlo así. Sí. Lord Byron, que además en este programa, de hecho, se comentó en un especial de vampiros, diciendo que la figura del vampiro Drácula se había inspirado en Lord Byron. ¿Quién me iba a decir que iba a salir a través de este personaje donde menos lo esperaba? Mira, igual, idea de podcast. Familias importantes en la historia, tanto por su relevancia como por sus... Y no hablaremos de los Rothschilds aquí, que si no nos cancelan. No, hablaremos de los Kennedy y sus tragedias particulares. Y de toda lo que rodea, ¿no? Toda la incertidumbre de cómo fueron las cosas. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que si no iniciamos otro debate que quizás hoy no es lo que toca. No iniciemos otro debate porque me parece que el personaje que viene ahora es bastante patrio y es muy interesante. Cuéntanos. ¿Quién es? Es bastante patrio y yo creo que es bastante interesante. Pues mira, es de hecho la señora Sofía Casanova, que habrá muchos que digan Sofía Casanova, ¿no? Dentro de grandes nombres de poetas españolas, de intelectuales, no me acaba de sonar. Pues mira, Sofía Casanova fue una poeta bastante interesante y donde sobre todo destaca es como corresponsal de guerra en ese contexto de principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa e incluso esa Guerra Civil Española. ¿Dónde destaca Sofía Casanova? Pues bueno, ¿no? En ser una de las primeras mujeres, ¿no? en vislumbrar a la población de aquellos momentos lo que estaba pasando en toda Europa. ¿No? Recordemos que era una población la cual, no tenía muchas de las herramientas que tenemos en la actualidad, ¿no? Esa digitalización no existía, ni tampoco esas posibilidades de ver diferentes países, ¿no? de viajar de manera constante. Hablamos de generaciones en las cuales, lo mismo, acababan muriendo y no habían visto ningún otro país. Pues Sofía Casanova será fundamental para conectarlos con las realidades de otros países, pero también con los hechos políticos brutales que ocurrieron en aquel momento, ¿no? En esos principios del siglo XX. Y vamos a ubicarnos un poco en el personaje de Sofía Casanova, vamos a situarlo un poco en el tiempo y en el lugar. Sofía es una mujer que nace, de hecho, en La Coruña, en una pequeña localidad que se llamaba Las Almeiras,
el 30 de septiembre del año 1861. Y bueno, de hecho, era una mujer con un gran interés en lo que era la escritura y la poesía. Ya desde unos primeros momentos, pues empezará a dedicarse a la poesía de manera constante y a entregar buena parte de las publicaciones literarias que hacía a diferentes medios de la época, como por ejemplo el periódico El Faro de Vigo, ya que era una chavala pues con una gran brillantez, ¿no? Que a una edad muy poco avanzada, pues estaba ya empezando a publicarse y hacerse ver, ¿no? Por ese mundo periodístico. Ella estuvo siempre muy marcada por la figura de su padre, el cual abandonó la familia y les dejó un poco desprovista de esa figura masculina. Y el año 1876 su madre, así como su familia, pues vieron este talento que tenía la joven Sofía y por este motivo pues la acabaron, ¿no? Pues podríamos decir aconsejando que se mudase a Madrid, cosa que hizo sin ningún problema. Debido a su gran brillantez como poeta, pues participó en muchas reuniones literarias que se producían en la corte del rey Alfonso XII. ¿Por qué? Porque se ve que Alfonso XII pues se ve que era que valoraba mucho la obra de esta autora, ¿no? Algo que nos demuestra que, bueno, que quizás no la conocíamos tanto como pensábamos, pero que sin embargo fue un personaje muy notable en la época. El año 1887 se casa con Winston Lutolowski, un diplomático de origen polaco, con el cual tendrá 4 hijas. Un matrimonio el cual no durará demasiado en el tiempo, acabarán separándose, pero que sin embargo marcará su vida de una manera bastante considerable. ¿Por qué? Hago un inciso en ello. Porque a través de la carrera diplomática del que fuera su marido, pues viajará a diferentes países como Londres, diferentes países y ciudades como Londres, Moscú en Rusia, ¿no? París, Roma, algo que facilitó que con el tiempo pues aprendiese diferentes idiomas y llegara a una condición de políglota. Sofía aprovechará ese alto conocimiento y esa habilidad a la hora de escribir para colaborar en diferentes medios de la época, ¿no? Como por ejemplo el Liberal, el Imparcial, la Tribuna, Prometeo y el ABC, ¿no? Ese atemporal ABC, el cual pues llega aún en la actualidad. Escribió diferentes artículos con el nombre de Las Exóticas, ¿no? Pues donde ella pues hablaba de diferentes aspectos en la sociedad. Ya no trataba tanto el tema de la poética, sino que eran temas no más reales que intentaban conectar más con una ciudadanía pues preocupada por su vida cotidiana y por esa España de principios del siglo XX. ¿Qué es lo que pasará? Que con el contexto de la Primera Guerra Mundial, pues Sofía estaba visitando a una de sus hijas en Alemania y en ese momento pues estallará este gran conflicto europeo y mundial. Y donde otras personas pues hubiesen quedado quietas, hubiesen dicho, oye, me voy a establecer en algún lugar donde esté protegida y donde no me salpique todo esto, ella reaccionará de una manera completamente diferente. Y es que se trasladará a Polonia, principalmente a la ciudad de Varsovia, la capital, y se hará enfermera de Cruz Roja. Pero ahí no parará todo, sino que aprovechando su estancia en Polonia y que estaba viviendo en primera línea esas consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pues empezará a escribir crónicas de guerra para el diario ABC. Es por este motivo por el que, pues, por parte del ABC, se aprovecharán de esa situación y la nombrarán corresponsal de guerra en la zona de Europa Oriental. Ella se situaba en ese contexto de la Primera Guerra Mundial, en Varsovia, en una Varsovia pues que será muy devastada, ¿no? Dentro de esas escaramuzas, de esas guerras continuas. Ello provocará que, pues, en su búsqueda de una cierta paz y una cierta armonía, pues se establezca en un país el cual ella, va a ser bastante cómico, ella pues consideraba que iba a estar mucho más tranquila de lo que estaba en Polonia y se instalará en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Claro, estamos hablando de San Petersburgo, Rusia, a principios del siglo XX, ¿no? Pues entre ello pues se produce algo muy curioso que se llama la Revolución Rusa, la caída del régimen zarista, ¿no? Las guerras civiles rusas. Y bueno, ella lo vivirá todo de primera mano, ¿no? Ese ascenso de la figura de Lenin, así como, y esto es bastante curioso, tendrá la posibilidad de entrevistarse con uno de los grandes líderes de la Revolución Rusa, como era el señor Lenin Trotsky. Lo vemos como, bueno, pues su estancia ahí, desde luego, la aprovechó. Desde un punto de vista periodístico, ella, pues, supo hacer. Sí, sí. Publicó
Publicó 2 obras, además, en la época, que eran bastante descriptivas con lo que estaba produciéndose, con esos primeros brotes de la Revolución Rusa, que precisamente se llamaron estas 2 obras. Una, La Revolución Rusa, en el año 1917. Vemos que aquí no primó mucho la originalidad en el título. Y luego la segunda, La Revolución Bolchevista, Diario de un testigo, en el año 1920. Todo ello pues provocó que cada vez fuera una figura más laureada en aquella España de principios del siglo XX. Vio de lejos, en un primer momento, esa guerra civil española, en la cual ella, pues, a pesar de que le pudo sorprender a mucha gente, ¿no? Porque parecía, porque era una mujer bastante empoderada, bastante, que había tenido mucho contacto con esas revoluciones que se habían producido, pues conectó mucho con el bando nacional. Y ello provocó que Francisco Franco pues decidiera entrevistarse con ella en Burgos en el año 1938, en una figura importante, y él quiso pues hacer la suya, que de alguna manera pues defendiese ese bando insurrecto en ese contexto de la época. Entre otros logros que consiguió pues esta notable periodista fue, por ejemplo, narrar la ocupación de la Alemania nazi de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los hechos que pues la impulsaría. Vemos cómo Sofía Casanova tuvo una figura preeminente dentro del mundo del periodismo, que sin embargo, pues muchas veces su nombre no lo encontramos de manera abundante y frecuente dentro de estos círculos, ni tampoco en los históricos. En el año 1958 acabó muriendo, pero pues vemos cómo es uno de esos grandes personajes que ha sido invisibilizado, a pesar de haber tenido una historia que desde luego pues ha sido bastante increíble y bastante interesante, sobre todo para historiadores como tú y yo, Andreu, y como buena parte de nuestra audiencia, gente con interés histórico, pues que digamos a decir qué fuerte fue aquello, qué fuerte que viviese aquellos momentos tan podríamos decir importantísimos dentro de la historia de la humanidad. Y que han dejado tanta huella y tanto legado. La verdad es que tiene una historia vital, brutal. Vivir en Polonia, en San Petersburgo y en España en el momento del alzamiento, pues vamos, eso da para escribir muchos libros. Incluso por el general Francisco Franco, para que le diese un poco de, un poco de popularidad entre la población, y entre esos fieles lectores suyos. Quizás, y esto es una pequeña apreciación personal, fue invisibilizada por su papel de mujer y además por haber quedado en el bando nacional o por haber tenido este acercamiento con Franco a pesar de sus trabajos. Quizás no ha sido tan reivindicada por ello. Puede ser. Muy, muy curioso lo que me cuentas. Pero desde luego, al margen ya de que se posicionara a favor de uno de los dos bandos, pues fue una mujer bastante brillante, y bastante, pues podríamos decir, aventurera y desde luego pues que rompe con muchos de esos estereotipos los cuales pues a veces se intenta establecer la condición de mujer. Las mujeres pues buscan protección, vemos a través de personajes como este, como pues no hay que quedarse con simples etiquetas. Correcto. Y pues vamos con nuestro siguiente personaje y podemos incluso hacer un paralelismo con ese primer personaje que tú decías, con Lisa Meitner, ya que vamos a hablar de otra mujer, de otra austríaca, de otra persona de origen judío y de otra persona que nació a principios del siglo XX. Vamos a hablar de Heidi Lamar. ¿Quién es esta señora? Pues esta señora nació, como decíamos, en Austria, en Viena, el 9 de noviembre de 1914, y es una mujer que desafió los convencionalismos de su época, especialmente destacándose tanto en el mundo del cine como en el mundo de las ciencias. Digamos que vamos a empezar un poquito ya al meollo. Su vida personal estuvo marcada por un matrimonio con un gran industrial que se dedicaba a fabricar sobre todo armas, llamado Friedrich Mandl, y digamos que este es el arquetípico marido controlador que no quería dejar hacer a su mujer absolutamente nada. De hecho, intentó por todos los medios que esta mujer no se dedicara a ser actriz, que era lo que realmente le apasionaba, y, spoiler, no lo consiguió. No lo consiguió porque esta persona consiguió protagonizar una película llamada Éxtasis, que se presentó en 1933 y que tuvo una resonancia y una fama internacional gracias a esta película, entre otras cosas por sus escenas de desnudez.
que recordemos que en esta época pues era algo bastante poco habitual. Digamos que gracias a eso... Y eran muy calenturrientos también. Bueno, eso de calenturrientos tenemos que enmarcar siempre los hechos a la época. Igual se veían dos tobillos y eso ya lo marcaba como triple X. Pero no sé si... Se escandalizaban. No por los estándares de la época actual, al menos. Pues como ya decimos, se casó con este gran industrial. Este señor pues no le dejaba desarrollarse profesionalmente como ya quería, además de, ya podemos imaginar, según qué otras cosas. Y lo que hizo fue separarse de este gran industrial y se trasladó en un primer momento a vivir a París y en un segundo momento a Londres. Y esto es importante porque en el momento que estuvo en Londres conoció al productor de Hollywood, Louis B. Mayer. Este encuentro le abrió las puertas del cine estadounidense y pasó a llamarse con el nombre que es actualmente conocida. Se pasó a llamar Henry Lamar, la actriz del cine mudo Bárbara Lamar, gracias a este productor que le abrió las puertas. En Hollywood, Lamar se consolidó como una de las actrices más deslumbrantes de la época dorada del cine, que tú de esto sabes mucho, Álvaro. Y pues empezó a participar en diferentes películas como Argel del 38, como Bone Town del 40, como Sansón y Dalila del 49. A pesar del gran éxito que tenía como actriz, detrás de esa imagen glamurosa, Heidi poseía una mente muy inquieta, muy inquisitiva y que quería aprovechar todos los conocimientos adquiridos de su matrimonio anterior con el gran industrial para colaborar con diferentes proyectos científicos. Y esto es importante, no solo triunfó en las escenas como actriz, sino que además fue una de las pioneras de las ciencias en ese momento. Innovó métodos de búsqueda para evitar que los torpedos teledirigidos fueran interferidos, por ejemplo. Mira qué diferente, ¿no?, de la carrera artística de la carrera científica. También fue una matemática bastante notable. Y además, pues, hizo los trabajos iniciales que finalmente acabarían desarrollando tecnologías de la comunicación tan importantes como el Bluetooth, como el Wi-Fi, como el GPS. Digamos que fue la madre de la comunicación moderna, además de todo su papel artístico. Pero, como ya sabemos, ¿no?, qué pasa, a pesar de sus notables contribuciones, Lamar nunca recibió un reconocimiento en vida por sus innovaciones tecnológicas. Y no fue hasta 1997 cuando la Fundación Fronteras Electrónicas le otorgó el premio Pionero, destacando su aporte al mundo de las comunicaciones y a todo lo que había hecho en este sentido. Lamentablemente, Heidi pasó sus últimos años alejada del ojo público, falleciendo el 19 de enero del año 2000 en Florida, bajo un olvido bastante sonrojante, porque no se le reconocían ni los méritos científicos y quedó bastante en el olvido también su papel artístico. Un dato curioso es que a pesar de ser reconocida mundialmente por su belleza y su talento, que era lo único que se miraba de una mujer en esa época, Lamar consideraba la invención como su verdadero pasatiempo, como su verdadera profesión, como lo que quería dejar como legado. Solía decir que cualquier chica podía ser glamurosa, pero que solo necesitaba quedarse quieta y parecer estúpida para realmente empezar a pensar en las cosas importantes. Bueno, un personaje también bastante arquetípico que, a pesar de haber tenido un papel fundamental en ciencias, en matemáticas, en actuación, no se le reconoció en vida y a día de hoy pues también sigue siendo bastante desconocido. Sorprendente, una mujer brillante, desde luego, por lo que hemos comentado. Yo, y polifacética, sobre todo. Esa faceta dentro del mundo, ¿no?, hollywoodiense, cinematográfico, pero vamos, muchas de las cosas que me has dicho, la verdad es que me han sorprendido un montón. Y además es curioso, ¿no?, esa gente tan brillante que había en aquella época, porque vivimos ahora tristemente en el periodo de la especialización, donde todo el mundo se especializa en algo, ¿no?, y no miran más allá de sus límites. Sí. Y sin embargo, ¿no?, pues esa gente tan brillante, ¿no?, la cual, pues, aquí has dicho, es sin duda uno de los grandes ejemplos. Claro, se ha perdido la visión esa renacentista de ser bueno en muchísimas cosas, Ahí ¿no? Estamos. También porque se ha perdido mucho. Porque ahora es imposible ser bueno en varios campos, cosa cada vez que anteriormente pues quizá no tanto. Vamos con otro de los personajes, que esta señora sí que fue muy buena en su campo. Ya no tenía que ser porque llegó bastante lejos, ¿verdad, Álvaro? Llegó bastante lejos, la verdad, y sí, era muy buena en su campo, a pesar de que sus inicios, pues,
a través de sus inicios era difícil plantearse que llegaría pues tan lejos. Hablamos de la señora Valentina Tereshkova, la primera mujer en ir al espacio con 26 años a bordo de la nave Vostok, pues dio pues ese viaje en el espacio exterior. ¿Y por qué digo que en un primer momento era difícil pues contemplar esa posibilidad? Porque la verdad es que Valentina Tereshkova, ¿no? A diferencia de muchas de las que hemos dicho, ¿no? Que eran mujeres pues que provenían de familias acaudaladas, pues en este caso es completamente, podríamos decir, ¿no? Completamente diferente. Y es que Valentina Tereshkova nació en el seno de una familia bastante humilde, en ese contexto de posguerra de la Unión Soviética. Y bueno, vimos cómo, por ejemplo, no fue a la escuela hasta los 8 años y además su estancia en ella fue bastante escueto, ya que muy pronto pues, se puso a trabajar en la fábrica textil. Sin embargo, ¿qué es lo que provocó que esta mujer pues, llegara donde ninguno prácticamente de nosotros hemos llegado? Pues precisamente que desde muy joven mostró un gran interés por el paracaidismo, se unió al aeroclub a una pronta edad y a los 22 años llevó a cabo su primer salto en paracaidismo, demostrando pues ser una mujer muy brillante y muy capaz, ¿no? Dentro de ese mundo más de acción. Y en el año 1961, con prácticamente 24 años, pues trabajó como secretaria del Partido Comunista, ¿no? Adhiriéndose a este y bueno, pues ganándose las simpatías del sistema político que le tocó vivir. En aquellos momentos, a principios de los 60, pues estaba en la Unión Soviética pues planteándose, ¿no? Dentro de ese contexto de carrera espacial, por los Estados Unidos, pues se planteó el programa Vostok. ¿Y en qué consistía? Pues poner, ¿no? A un hombre en el espacio exterior, un lugar donde ninguno había llegado antes. Y lo consiguieron con éxito con la figura de Yuri Gagarin, ¿no? Ese primer hombre que llegó al espacio. Sin embargo, tras ello, pues buscaban repetir esta hazaña, pero esta vez con una mujer, ¿no? Ese intento por, ¿no? Pues demostrar la igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, pues en esta gran hazaña se estableció Tereshkova como la mejor candidata para llevarla a cabo. Una hazaña la cual lograría el 16 de junio del año 1963 con esa nave Vostok 6. Pues Valentina Tereshkova fue la única tripulante lanzada al espacio. Dio 48 vueltas a la Tierra y estuvo en el espacio exterior más de 70 horas. Casi nada. Y sin embargo no todo fue fácil para ella, porque, bueno, pues hay muchos escritos donde nos hablan, ¿no? De que las primeras horas sufrió de enormes náuseas y jaquecas, pero que sin embargo, ¿no? Pues su voluntad de trascender en la historia provocó que se mantuviese de una manera bastante estoica y bueno, superara todas las limitaciones que vio en ese contexto de gran dificultad. El 19 de junio del año 1963, Tereshkova abandona la cápsula de vuelo y lleva a cabo un descenso en paracaídas desde los 6.000 metros de altura hasta poner sus pies en Karaganda, en Kazajistán, ¿no? Para que nos hagamos una idea, 6.000 metros de altura. Algo que, bueno, para Andreu y para mí, pues es algo prácticamente pues espeluznante, ¿no? Imaginarlo. Bueno, al menos lo digo por mí, Andreu, no piense que te estoy llamando gallina. No. A mí el tema del paracaidismo, podíamos valorarlo un día, hacer un podcast a 4 o 5 mil metros, coger una avioneta o algo. Un podcast aéreo, me parece no bien. Estaría me parece bien. Y bueno, y fue una de las grandes leyendas aeroespaciales. Una mujer que, bueno, muchas veces también ha quedado un poco invisibilizada, ¿no? En ese contexto de la carrera espacial. Vemos como hombres como Yuri Gagarin pues han trascendido más, ¿no? Como, bueno, pues Armstrong, ¿no? Aldrin también han trascendido, ¿no? Con la llegada del hombre a la Luna. Pero que sin embargo fue fundamental. Mira. No se podría entender estos grandes logros aeroespaciales sin su figura. Y bueno, no solo fue, como decíamos antes, eran personajes que no solo se cerraban a un único ámbito. Valentina Tereshkova también hizo una carrera política, fue miembro del Soviet Supremo y también del Comité Central del Partido Comunista. Y bueno, aquí, ¿no? Pues vemos la historia de una mujer que fue, podríamos decir, magistral en su época y la cual pues obtuvo grandes logros a pesar de esas limitaciones que se produjeron durante el siglo XX y buena parte de la historia. Mira, para que veamos la invisibilización que muchas veces le ha pasado a las mujeres a lo largo de la historia, obviamente han trascendido más
Neil Armstrong, Buzz Aldrin por esta parte estadounidense y obviamente Yuri Gagarin por ser la primera persona, el primer cosmonauta en salir del planeta Tierra, digamos, y ver el espacio. Pero para que nos hagamos una idea, Tereshkova es la primera mujer y hay mucha gente que no la conoce. En cambio, prácticamente todo el mundo conoce a Laika, ¿verdad? Que no deja de ser un perro. Entonces, aquí vemos uno de los ejemplos de cómo se puede llegar a olvidar a un personaje tan increíblemente importante como Tereshkova. Es verdad. Curioso. Yo te digo que también es curioso, porque hemos hablado de Tereshkova, pero yo creo que se conoce más a la perrita Laika que al propio Yuri Gagarin también. Bueno, o sea, sí, también podríamos tirarlo por ahí. Curioso. Bueno. Esa perrita, desde luego, tenía una gran propaganda alrededor suyo. Sobre todo a raíz de Mecano, ¿no? Me parece que era la canción. Sí, puede ser. Bueno, si te parece, vamos... Y bueno, hablando de grandes aventureras, Andreu, coméntanos. De grandes aventureras y de grandes mujeres piratas. ¿No? También para poner el podcast que hicimos de piratas. Si a alguien le interesa la temática, aquí pinchad al enlace que es muy interesante. Le pediremos a nuestra realizadora Elsa que ponga la referencia del último podcast que hicimos, que precisamente hicimos referencia a esta señora, aunque no la contamos, obviamente, en visos de explicar exactamente su historia en este podcast. Y ahora tenemos a Andreu, que nos las va a describir y a desgranar de manera impoluta. Cuéntanos. Este es uno de esos personajes que cuando lo estudias un poco dices, ¿y cómo no podía saber yo que esta persona hizo todo esto? Porque conocemos a los grandes piratas, a los que tú explicaste, Barba Negra, todo el siglo de oro. Pero vamos a hablar de una señora que era Chin Shid, que vivió desde 1775 a 1844 y que llegó a ser, dicen, la mayor pirata, mujer y hombre, da igual, la mayor pirata de la historia. Nacida precisamente a finales del 18 en la provincia de Guangdong, en China, trabajó en lo que se conocían como los barcos de flores. ¿Qué eran estos? Eran burdeles flotantes que estaban especializados sobre todo en la zona de Cantón. Y digamos que se dice que gracias a su belleza y a su astucia pasaba bastante desapercibida, pero que llegó a hacerse un nombre importante dentro de estos círculos. Bueno, hasta aquí nada reseñable. En estos barcos fue donde conoció a otro pirata, a un hombre llamado Zheng Yi, y dicen que se quedaron perdidamente enamorados el uno del otro y se propusieron matrimonio. Y se casaron en 1801. Y eso es el primer paso al hecho de que se convirtiera en la mayor pirata de la historia. Chin Shi, digamos que no era una mujer común. Aceptó casarse con la condición de compartir equitativamente el botín y el mando de la flota de su marido, como para no tenerla en cuenta. Tras la muerte de su marido en 1807, muchos esperaban que la flota pues se desmoronara, se fuera cada uno por su sitio o incluso hubiera una especie de golpe y alguien tomara el control. Y sin embargo, Chin Shi tomó las riendas con mano absolutamente de hierro. Con la ayuda de su hijo adoptivo y posteriormente esposo, es decir, se casó con su hijo adoptivo, un chaval que se llama Chen Po Tsai, consolidó su liderazgo y expandió la flota con la conocida Flota de la Bandera Roja, hasta comandar un total de 1.800 barcos y alrededor de 80.000 hombres bajo su mando. Para ponerlo en perspectiva, tú lo explicabas muy bien el otro día, el famoso Barba Negra solo comandaba 4 barcos y hasta un máximo de 300 piratas. Esta señora 1.800 y 80.000. Vamos, la perspectiva es inconmensurable. Barba Negra apesta ya oficialmente. Sí. Un Pindundi. Bueno, engrandecido por esa leyenda inglesa, ¿no? Como siempre. Sí, completamente. Digamos que para mantener el orden de esta vasta flota, Chin Shi implementó un riguroso código de conducta y las reglas eran muy claras y muy severas a la vez. Cualquier pirata que desobedeciera sus órdenes, básicamente se enfrentaba a la decapitación inmediata. También introdujo la regla de que todo el botín debía ser registrado y distribuido equitativamente entre todos los miembros de la flota. Y además, esto es una cosa importante, puso la ley de que las mujeres que fueran capturadas en estos botines de guerra o en los diferentes saqueos debían ser tratadas con respeto. Las mujeres atractivas podían ser tomadas como esposas de los piratas, pero siempre en el papel de esposa, y debían ser estos piratas, estos maridos, debían serles fieles y cuidar de ellas. Y cualquier abuso, cualquier violación resultaba
pues en la decapitación del marido. Así que puso, digamos, leyes feministas, Muy bien. lo podríamos decir. Bueno, feministas Bueno. yo diría que con lógica también. Sí, pero estamos hablando de piratas, o sea, la lógica, bueno, Eso sí. tú explicaste muy bien que no era tan bárbaro ese mundo, pero aún así son cosas que tenemos que tener en cuenta. Digamos que este código no solo mantenía la disciplina, sino que también diferenciaba su flota de las otras bandas de piratas que eran, especialmente las del sudeste asiático, bastante más desorganizadas y brutales. Y una cosa que me gusta reiterar de este personaje es que bajo su liderazgo, la flota de Qin Shi dominó todo el mar de la China meridional, desafiando a las armadas de la dinastía Qin, a las armadas de Portugal incluso se llegó a enfrentar en numerosas ocasiones y ganando muchas batallas a la poderosísima Compañía Británica de las Indias Orientales. Simplemente por esto ya es un hecho en toda regla. Esto, yo ya me posiciono a favor suyo. ¿Verdad? Todo lo que sea anti-inglés se nos ve bastante las costuras últimamente. Ya, vamos. No la conocía y ahora ya siento admiración por ella. Pues digamos que, dada la incapacidad de derrotarla militarmente, las autoridades chinas le ofrecieron una amnistía en 1810 y Qin Shi aceptó, asegurando que ella y su tripulación pudieran conservar tanto todas las riquezas que habían saqueado hasta ese momento, como el evitar represalias, el ser juzgadas por todos los hechos que habían hecho. Se retiró, se estableció en una casa de juegos en Cantón y vivió en paz hasta su muerte en 1844. Y si quieres una anécdota curiosa, se dice que tras la muerte de su esposo Zheng Yi, algunos capitanes pues cuestionaron su liderazgo por ser precisamente mujer, y en respuesta, esta señora lo que hizo fue convocar a todos los líderes de la flota, se presentó con un imponente traje dorado y les dijo: ¿alguien tiene algo que decir? Todo el mundo que abrió la boca. ¿Sabes qué le pasó? Que perdió la cabeza, como tenía que ser en ese momento. Pues la verdad es que es un personaje muy muy interesante de estudiar, y simplemente con la perspectiva esa, 1800 barcos y 80.000 hombres bajo su mando. O sea, eso es palabras muy mayores. No está mal, no es moco de pavo. No, en absoluto. Pues, vamos, fascinante. ¿Verdad que sí? Si quieres saber, bueno, si a alguien le interesa profundizar más en la historia de alguna de estas ilustres mujeres, pues que lo ponga en comentarios. Yo la verdad es que me has dejado con ganas de más, ¿Verdad? Porque era una vida esta y un personaje histórico que, bueno, ya sabes que a mí me gusta el tema de piratería, a mí me ha dejado boquiabierto. Sí, la verdad es que es un personaje muy interesante. Y mira, si vamos a hacer un pequeño spoiler de otro de los podcasts que estamos preparando. Nos vamos al sudeste asiático, tiramos un poquito para atrás en la historia, pero vamos a hablar de samuráis otra vez, que nos funcionó bastante bien ese podcast, pues vamos a retomar el tema, pero vamos a tratarlos de una manera diferente, una batalla que hubo entre samuráis y españoles. Esto tendremos que esperar un poquito aún para verlo. Habrá que esperar. Pero queme los likes y las suscripciones las quiero ver. Y sobre todo los comentarios, que es lo que nos ayuda a mejorar y a saber por dónde tenemos que tirar todas las temáticas. Y los comentarios, que hay muchos de vosotros que no conocemos y queremos conoceros y queremos ver vuestras opiniones. Correcto. Que a Andreu y a mí nos alegra un montón verlas. Y sobre todo nos ayudáis mucho a seguir creciendo, a hacer el contenido cada vez mejor. Y se vienen sorpresitas. Álvaro, nos ha quedado un podcast muy redondo, bastante interesante, sobre todo para las fechas en las que estamos. Y si quieres añadir algo más. Pues nada, un tema fascinante y bueno, yo la verdad es que agradezco tu compañía en estos podcasts, así como la de todos nuestros oyentes, en la cual pues yo creo que aporta mucho, y no solo pues, nos aportamos mucho entre todos, sino también a mi persona, hablo de mi persona, porque me permite también conocer a personajes tan ilustres como los que hemos hablado hoy y bueno, desde aquí agradeceros a todos los que escucháis este podcast. Pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Un saludo.